Un millonario escupe en la cara de una mesera que derramó café en su ropa, pero al día siguiente la mesera toca a su puerta con compañías que él jamás hubiera querido recibir. Los ecos de sus propios pasos retumbaban sobre los relucientes pisos de mármol del penthouse de Jonathan Montemayor, ubicado en la exclusiva zona de Polanco, con la panorámica de la Ciudad de México extendiéndose infinitamente detrás de él. Su mundo, antes inexpugnable, ahora temblaba bajo el peso de la incertidumbre. Los noticieros no daban tregua, diseccionando su imperio pedazo a pedazo, exhibiendo las maniobras financieras, las tácticas evasivas, la arrogancia que había construido su fortuna, pero que ahora lo arrastraba al abismo. Un hombre como él, que con un movimiento de bolígrafo dictaba el destino de industrias enteras, se había quedado en silencio, esperando el próximo golpe. Los documentos esparcidos sobre el escritorio de Caoba formaban un mosaico inquietante de sus pecados: registros de transacciones, cuentas en paraísos fiscales, estados financieros fraudulentos, todo firmado con la confianza de alguien que nunca creyó en las consecuencias. Su equipo legal había sido claro: no había forma de escapar a esta tormenta. El gobierno llevaba tiempo construyendo el caso con minuciosidad y, con Evelyn Cárdenas al frente, no había cabida para lagunas legales. Ella tenía la tenacidad de una depredadora que no suelta a su presa, y Jonathan sabía que no descansaría hasta acorralarlo, despojándolo de todo aquello que alguna vez lo hizo intocable. Exhaló lentamente, pasando una mano por su cabello, perfectamente peinado, un gesto que antes reflejaba control sin esfuerzo, pero que ahora se sentía como un intento desesperado de no desmoronarse. Afuera, la vida seguía como si nada hubiera cambiado. Los claxones de los autos, la gente apresurándose a sus oficinas, la ciudad respirando con su ritmo caótico habitual. Pero para él todo era distinto. Su reino, construido sobre un engaño cuidadoso, se derrumbaba y por primera vez en su vida no había nada que pudiera hacer para impedirlo. Un golpe seco en la puerta rompió el silencio. Jonathan enderezó la espalda, adoptando por instinto ese porte imperturbable que antes imponía respeto en salas repletas de los hombres más poderosos del país. Pero, al abrir la puerta, la escena que vio le provocó una oleada de inquietud. Ahí estaba Evelyn Cárdenas, firme pero implacable, su presencia más contundente que nunca. A su lado se encontraba Ricardo Heredia, el abogado principal que supervisaba la investigación, con un semblante indescifrable. Entre ellos pesaba un silencio cargado de historia no dicha. La humillación en la cafetería, los años de sufrimiento silencioso que ella había soportado tras la muerte de su hermano, la persecución incansable de justicia que la había traído hasta aquí. «Será mejor que nos invite a pasar, señor Montemayor», dijo Heredia con voz suave, avanzando sin esperar permiso. Evelyn lo siguió, sus ojos recorriendo la habitación, no con admiración por su grandeza, sino con la satisfacción de quien pisa la fortaleza de un hombre que se creyó intocable. Jonathan cerró la puerta detrás de ellos, inhaló con fuerza y se giró para enfrentar a sus adversarios. El peso del momento oprimía su pecho, un reconocimiento silencioso de que su reinado había terminado. Y en la mirada inquebrantable de Evelyn, Jonathan vio reflejado aquello que había negado toda su vida, su propia caída. Jonathan Montemayor había enfrentado a muchos adversarios a lo largo de su vida, hombres que ejercían el poder con la misma ferocidad que él, que jugaban al juego de la riqueza e influencia con garras afiladas y egos inquebrantables. Había aplastado competidores sin remordimientos, manipulado mercados a su conveniencia y silenciado a todo aquel que osara desafiarlo. Pero al encontrarse en su penthouse, su santuario manchado ahora por la presencia de quienes buscaban desmantelarlo, comprendió que esta batalla no se parecía a ninguna otra. Esta vez no luchaba contra una corporación anónima o contra un empleado prescindible. Se enfrentaba a algo mucho más peligroso, la justicia encarnada en las manos implacables de Evelyn Cárdenas,
El peso de las acusaciones era asfixiante, como una soga invisible que se apretaba más con cada segundo. La voz de Heredia era firme mientras detallaba las irregularidades financieras descubiertas, las cuentas en el extranjero rastreadas hasta su firma, los esquemas de manipulación bursátil que alguna vez parecieron brillantemente orquestados, pero que ahora se evidenciaban ante la mirada implacable de las autoridades federales. No había lugar para negociar, ni un solo resquicio legal que hiciera desaparecer todo. Por primera vez, Jonathan se vio en el lado equivocado de un juego que siempre había controlado. Evelyn permanecía sentada frente a él, con la espalda recta y el rostro inalterable. No se regocijaba con su caída, no lo humillaba con sonrisas soberbias, ni mostraba la satisfacción que él hubiera esperado. Lo que transmitía era mucho más devastador: convicción. Había invertido años preparándose para este momento. Ahora, sentada en casa del hombre que había llevado a su hermano a la ruina, estaba decidida a que la justicia fuera algo más que una simple abstracción. Subestimó a la gente que perjudicó, señor Montemayor, continuó Heredia, colocando otro expediente frente a él. Creyó que su imperio era impenetrable, que su riqueza lo protegería de cualquier consecuencia. Pero el poder sin rendición de cuentas es una ilusión, y su tiempo de creerse intocable se acabó. Jonathan bufó con amargura, aunque su voz delataba la fragilidad de su fingida confianza. Ahórrense el discurso moral. Esto es un negocio. ¿Creen que hice algo fuera de lo común? Todas las corporaciones juegan con las mismas reglas. La única diferencia es que yo lo hice mejor. Sus ojos se posaron en Evelyn, con un destello de desafío. Y usted, esto es personal, ¿verdad? Su hermano hizo malas inversiones, jugó con dinero que no podía perder. Eso no fue mi culpa. El aire pareció enfriarse. Evelyn, por fin, se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos mientras lo observaba con una intensidad silenciosa. Tomás creía en la justicia, dijo con voz tranquila pero cargada de un peso innegable. Creía que el trabajo duro bastaba, que la integridad tenía un lugar en los negocios, pero usted usó a gente como él como escalones para ascender, los rompió sin pensarlo 2 veces y los dejó hundiéndose mientras contaba sus ganancias. Mi hermano no perdió una apuesta. Fue devorado por el sistema que usted ayudó a crear. Sus palabras atravesaron la armadura de arrogancia de Jonathan, aunque él se negó a demostrarlo. Con la mirada fija en la ciudad tras la ventana, contempló el panorama de la Ciudad de México, su otrora reino. Siempre se había considerado un hombre que forjaba su propio destino, pero ahora, por primera vez, percibía las grietas en los cimientos. «Tiene hasta el fin del día para cooperar», interrumpió Heredia. «O la próxima vez que conversemos será en una sala de interrogatorios». Jonathan apretó la mandíbula, buscando una salida. Siempre había ido 2 pasos por delante, siempre tenía un plan de contingencia. Sin embargo, al encontrarse con la mirada de Evelyn una última vez, un sentimiento desconocido se instaló en su interior. Por primera vez en su vida, Jonathan Montemayor sintió el peso innegable de la derrota. Cuando la pesada puerta de su penthouse se cerró tras la partida de Heredia y Evelyn, Jonathan permaneció inmóvil, aferrado al borde de la mesa de caoba donde yacían los documentos incriminatorios. Su respiración era lenta, un esfuerzo consciente por contener la tempestad interior. En otras ocasiones había estado contra la pared, había enfrentado crisis que parecían insalvables, pero esta vez se sentía diferente. No era un revés, pasajero o un conflicto corporativo manejable con astucia. Era el desmantelamiento de todo lo que había construido, su imperio, su influencia, su imagen de intocable, ladrillo a ladrillo, y en manos de aquellos a quienes una vez consideró insignificantes. Soltó el aire con fuerza y se acercó a la barra, sirviéndose un whisky con la precisión de alguien que necesita aferrarse a algún control, por mínimo que sea. El líquido ámbar giró en el vaso de cristal, reflejando la tenue luz de la habitación mientras él contemplaba su propio reflejo en la superficie pulida del mueble. Era el mismo rostro, la misma quijada angulosa, la misma mirada penetrante,
Sí, pero había algo nuevo en su expresión, una grieta en la coraza, una sombra de aceptación. Su teléfono vibró, exhibiendo un nombre en la pantalla: Adán Suárez, su amigo más antiguo, el socio de más confianza, el hombre con quien había levantado su emporio. Por un segundo, un atisbo de esperanza surgió. Tal vez aún había una salida. Tal vez Adán había encontrado una estrategia para repeler el ataque. Jonathan contestó con voz firme, pese a la turbulencia interna. «Dime que traes buenas noticias», dijo sin rodeos. Hubo un silencio incómodo. La voz de Adán llegó más tenue de lo habitual, cargada de un peso que a Jonathan no le agradó. «No hay manera de arreglar esto, John». Jonathan aferró el vaso con fuerza, contrayendo la mandíbula. «Esa no es la respuesta que necesito. Sabes que siempre hay un modo». Adán suspiró, y Jonathan casi pudo imaginarlo en su oficina, frotándose las sienes como hacía cuando intentaba suavizar un golpe duro. El consejo ya decidió. Los accionistas están en pánico y quieren alejarse de todo esto antes de que se agrave. Intenté detenerlos, Nes, pero eres tóxico ahora mismo. Mañana votarán para destituirte oficialmente de Montemayor en Asociados. Jonathan dejó escapar una risa amarga. Su compañía, su nombre, y ahora se lo arrebataban. «No pueden hacer esto», replicó, aunque en su fuero interno supiera que sus palabras eran vacías. «Esta es mi empresa». «Era tu empresa», corrigió Adán con un tono cuidadoso. «¿Sabes cómo funciona esto? Cuando el gobierno está involucrado, todo se acaba. Tienen que salvar lo que puedan antes de que colapse todo». Jonathan se giró hacia los ventanales de piso a techo, con la mirada clavada en el horizonte de la Ciudad de México. Afuera, la urbe seguía igual, pero para él, el mundo entero se había desmoronado. Sentía que todo se le escapaba, por más que se aferrara. Pasó una mano por su rostro, exhalando con pesadez. Entonces, simplemente, ¿te lavas las manos? Después de todo lo que construimos juntos, otro silencio. Luego Adán habló con un tono más suave. «John, tú mismo te pusiste en esta situación». Las palabras se clavaron más hondo de lo que Jonathan esperaba. «He estado a tu lado en todo», continuó Adán. «Cada trato, cada riesgo, cada vez que te lanzaste un poco más allá de los límites. Me hice de la vista gorda porque siempre salías airoso, pero esta vez te pasaste demasiado, dañaste a demasiada gente, y ahora no queda nadie para salvarte». Jonathan tragó saliva, conteniendo la amarga sensación de traición y verdad. Adán suspiró, con más pesadez. «Tengo que proteger lo que queda de la empresa. Si no lo hago, miles de empleados, personas que no tienen nada que ver con esto, lo perderán todo. No puedo permitirlo». Jonathan soltó una risa seca. «Ahora te sientes un héroe». «Solo hago lo que tú nunca aprendiste a hacer», respondió. «Adán, asumir la responsabilidad». La llamada se cortó. Jonathan permaneció un largo rato inmóvil. Depositó con cuidado el teléfono, como si pesara toneladas. Entonces, sin previo aviso, estrelló el vaso contra la pared, contemplando cómo se rompía en 1000 pedazos. Un reflejo de los fragmentos de la vida que había construido. Su fortaleza no solo se desmoronaba, se derrumbaba por completo. La noche se hizo larga e inquieta, envolviendo a Jonathan en una quietud asfixiante que nunca antes había conocido. El penthouse, antaño símbolo de poder y exclusividad, casi se sentía ahora inmenso y vacío, su lujo reducido a un exceso carente de sentido. La ciudad abajo seguía su propio ritmo, sirenas lejanas, luces ajetreadas por las calles, y la vida continuaba sin inmutarse. Pero dentro de estas paredes, el tiempo se había detenido, atrapándolo entre los escombros de sus propios errores. Siempre creyó que el poder significaba no rendir cuentas a nadie, que la riqueza podía comprar lealtad, borrar faltas pasadas y silenciar a quienes se interpusieran en su camino. Sin embargo, ahí estaba, solo, abandonado, descartado, por la misma maquinaria que él mismo había puesto en marcha. Su teléfono, antes un imán de negocios, tratos y oportunidades, yacía en el silencio de la mesa. Nadie lo llamaba, nadie lo buscaba,
Ya no era un hombre valioso. Una realidad helada se abrió paso en su conciencia. No le quedaban aliados. Adán lo había dejado claro. El Consejo de Administración le había dado la espalda. Su equipo, legal, antaño un baluarte, guardaba silencio, seguramente buscando salvar su propia reputación. Y Evelyn Cárdenas, ella había sido la puntilla final. La había subestimado. No, la había ignorado, como a tantos otros antes. La consideró una molestia efímera, una empleada irrelevante. Apenas si registró su presencia aquel día. En la cafetería, tratándola con la frialdad acostumbrada a quien consideraba inferior. Y sin embargo, al final, fue ella quien lo puso de rodillas. Una risa amarga escapó de sus labios. La ironía resultaba sofocante. Después de pasar su vida orquestando la ruina de otros, había terminado siendo la advertencia viviente. Se dirigió al gran ventanal y pegó la palma contra el vidrio frío. Abajo, la ciudad se extendía inmensa, imperturbable, un recordatorio de que nadie era irreemplazable. Una vez creyó ser invencible, alguien a quien no lo alcanzaban las consecuencias que regían la vida de los demás. Ahora, despojado de su poder, entendía algo inquietante. Nunca había sido tan intocable como pensaba. La verdad era que Jonathan llevaba décadas erigiendo muros a su alrededor, muros de poder, control y eficiencia despiadada. Ahuyentó a cualquiera que pudiera ver más allá de la imagen cuidadosamente construida. Confundió el miedo con el respeto, el silencio con la lealtad, y ahora, en la desolación de su penthouse, comprendía el costo real de todo aquello. No tenía a nadie a quien llamar, nadie que se quedara a su lado, nadie que se preocupara si desaparecía. Un peso lento y aplastante se instaló en su pecho. No era solo la pérdida de la empresa, de su dinero o de su reputación lo que lo asfixiaba. Era comprender que, debajo de todo, jamás había tenido algo verdadero. Por primera vez, Jonathan Montemayor estaba completa y absolutamente solo. Jonathan nunca fue hombre de mirar atrás. Siempre se vanagloriaba de su capacidad para avanzar, recortar pérdidas sin titubeos y enterrar recuerdos incómodos bajo el peso de sus éxitos. Pero sentado en la penumbra de su penthouse, rodeado por un silencio que ya definía su existencia, el pasado irrumpió en su mente con una fuerza implacable. Empezó con Tomás Cárdenas. Apenas recordaba el nombre cuando Evelyn lo mencionó en el apartamento, pero ahora resonaba en su mente como un eco constante. Tomás no había sido más que otra víctima en una larga lista de personas que creyeron poder enfrentarse al sistema, gente que intentó aferrarse a sus principios, mientras Jonathan reescribía las reglas del juego. Lo aplastó como a tantos otros, de forma rápida, eficaz y sin titubeos. Pero, a diferencia de los demás, Tomás había dejado una cicatriz que Jonathan ni siquiera sabía que existía. Cerró los ojos, presionando los dedos contra sus sienes mientras surgían recuerdos dispersos. El juzgado, la fría satisfacción que sintió al ver a sus abogados destrozar el caso de Tomás, la forma en que los hombros del hombre se hundieron bajo el peso de la derrota. Meses después, la noticia. Suicidio. Un titular breve que Jonathan leyó de pasada antes de enfocarse en su siguiente negociación. En aquel entonces no significó nada, solo otra consecuencia más del juego. Pero ahora todo era diferente. Porque ahora, si atrapado en las ruinas de su imperio, era él quien se estaba ahogando. Su mente, antes una fortaleza de lógica y control, se vio asaltada por recuerdos que había sepultado. Acuerdos hechos a puerta cerrada, con sonrisas falsas. Inversionistas que lo perdieron todo mientras él salía ileso. Empleados descartados como piezas rotas de ajedrez, una vez que dejaban de servir. ¿Había sido siempre así? ¿Se había convertido en ese hombre desde el principio? La voz de su padre resonó en su memoria, un eco de una niñez que evitaba reconocer. El poder es lo único que importa, hijo. Jamás dejes que te vean débil. Había construido su vida alrededor de esa frase. Se protegió del mundo, se aseguró de que nadie pudiera tocarlo. Sin embargo, ahí estaba,
derrotado por una mujer a la que ni siquiera consideró digna de su atención. Miró hacia la ciudad tras la ventana, luces de neón que parpadeaban como fantasmas en la distancia. Había dominado este mundo, lo había moldeado a su antojo, creía poseerlo, pero ahora percibía su insignificancia con una claridad devastadora. Le golpeó la verdad. Nunca fue tan intocable como creyó. La culpa anidaba en cada rincón de su mente. No era solo haber perdido su compañía, su fortuna o su reputación. Era el darse cuenta de que toda su vida había sido una escalada implacable, pisoteando a otros sin piedad, y que ahora, en su peor momento, no había quien lo tomara de la mano. Un golpe seco en la puerta rompió sus pensamientos. Jonathan se tensó. Nadie venía ya. Sus abogados lo habían abandonado, sus socios habían cortado lazos y la prensa ya lo había sentenciado en la opinión pública. ¿Quién podría ser? Dudó antes de caminar hacia la entrada. Sentía los latidos en sus oídos, abrió la puerta y contuvo la respiración. Ahí estaba Evelyn Cárdenas, con el rostro inalterable. No venía a regodearse, no venía a verlo suplicar, venía a verlo romperse. Durante largos segundos, ninguno habló. El aire se cargó con algo denso, algo que no se podía nombrar. Evelyn Cárdenas permaneció en el umbral, su postura rígida, su expresión serena. No dio un paso al frente ni miró alrededor con curiosidad. No había ido a admirar las ruinas de su imperio, ni a regodearse de su humillación. Había llegado por algo más, algo que Jonathan todavía no entendía. Él exhaló despacio y se hizo a un lado, en silencio, invitándola a pasar. Con pasos medidos, Evelyn caminó hacia el interior, como si desde siempre supiera que le correspondía estar ahí, que se había imaginado este instante desde hacía tiempo. Jonathan cerró la puerta, observando cómo Evelyn contemplaba el penthouse. No se impresionaba por la vista privilegiada a la Ciudad de México, ni por los muebles exclusivos que parecían un adorno inútil en medio de un imperio en decadencia. ¿Qué quieres? La voz de Jonathan sonaba más apagada de lo previsto, desprovista de aquel filo que siempre la había caracterizado. Se notaba cansado. Evelyn se giró para observarlo, cruzándose de brazos. Quería verte. Él dejó salir una risa. Seca, a disfrutar del espectáculo, a mirar al gran Jonathan Montemayor en las ruinas de su reino. Ella no se inmutó ante la amargura. Parecía anticiparlo. No, respondió con serenidad. No es por eso. Él la miró largo rato, buscando en su rostro algún rastro de venganza o de satisfacción que validara su idea de que ella solo quería humillarlo. Pero no lo encontró. Eso lo descolocó más de lo que habría querido admitir. Se volvió a la barra y se sirvió otro trago, más por costumbre que por necesidad. «Has ganado, ¿sabes?», dijo sin mirarla. El consejo me dio la espalda. Mis abogados están desaparecidos. Los titulares me están devorando. No queda nada. Por lo que pelear, la miró. «Entonces, ¿para qué estás aquí?». Evelyn suspiró bajando la vista antes de alzarla de nuevo y clavarla en él. «Porque quería saber qué quedaba de ti». Sus palabras lo golpearon más de lo que hubiera imaginado. Toda su vida había creído que nada podía alcanzarlo, que la opinión de los demás no tenía importancia. Pero frente a Evelyn, la mujer a quien había menospreciado durante tanto tiempo, sintió que algo se quebraba en su interior. Ella avanzó un poco y, por primera vez desde que había llegado, su expresión cambió. No era odio, no era burla, era algo más silencioso, más humano. «He pasado años odiándote», confesó con firmeza. «Después de que Tomás murió, me prometí a mí misma que te haría pagar. Quería que sufrieras lo que él sufrió, que sintieras el peso de lo que hiciste, al menos por un instante». Jonathan no contestó. Trató de mantenerse estoico, pero no lo logró. «Pensé que cuando por fin te viera caer tendría paz», esbozó una risa amarga. «Pero ahora, al verte así, no siento nada de lo que imaginé». Él alzó una ceja. «¿Y qué esperabas sentir?». Evelyn lo contempló, como intentando descubrir algo en su mirada. Satisfacción, cierre, algo que justificara años de dolor.
negó con la cabeza. Pero lo único que veo es a un hombre que siempre estuvo destinado a terminar solo. Las palabras de Evelyn resonaron en el interior de Jonathan. Siempre pensó que la soledad era el precio del éxito. Pero ahora, la soledad se le antojaba un abismo insoportable. Tal vez intentó decir algo, pero las palabras se le atoraron. Evelyn inspiró profundo, como si también ella cargara con un peso enorme, y se dirigió hacia la puerta con paso firme. «No sé por qué vine, Jonathan», admitió. «Tal vez necesitaba verte entender lo que hiciste». Él bajó la mirada, apretando los puños, tratando de reprimir la oleada de emociones. «Evelyn», dijo con un hilo de voz. Ella se detuvo a medio camino, pero no se giró. «Lo siento», soltó casi en un murmullo. Evelyn pareció contener la respiración, pero no respondió. Un segundo después, sacudió la cabeza con ligereza y salió, dejándolo con las palabras suspendidas. Jonathan se quedó un largo rato contemplando el vacío que ella había dejado tras de sí. Por primera vez en su vida, pronunció la verdad. Y no cambió nada. Jonathan permaneció en el silencio denso de su penthouse, con la sensación de que el último lazo que lo ataba al mundo exterior se había roto en el instante en que Evelyn cerró la puerta. Había esperado que ella lo desafiara, lo insultara o que se regodeara. Pero en lugar de eso, simplemente se fue, dejándolo con la impresión de que su disculpa había llegado demasiado tarde. Nunca antes había sido un hombre que se quedara atado al pasado. El arrepentimiento siempre le pareció un lujo de los débiles, un lastre para quienes no eran capaces de planificar con astucia. Pero ahora no le quedaba más remedio que convivir con los fantasmas que él mismo había invocado. El whisky en su vaso se mantenía intacto. Ya no bebía para evadirse. Ni siquiera estaba seguro de que pudiera escapar de algo que se había vuelto tan tangible. Se quedó en silencio, dejando que las memorias enterradas volvieran a él con la fuerza de un río desbordado. Los años de ascenso, los convenios turbios, los atropellos justificados por su ambición. Se dio cuenta de que, en realidad, no tenía nada. No en el sentido que verdaderamente importaba. ¿Con quién podía hablar ahora? ¿Quién le tendería la mano? Todos habían huido o habían sido expulsados. Había confundido el miedo con lealtad y la intimidación con respeto. Los titulares seguían apareciendo sin tregua. Montemayor, al borde del juicio por fraude corporativo. La estrepitosa caída del magnate financiero. Del éxito a la desgracia. La caída de un titán. Un nombre que antes inspiraba temor y admiración, se convirtió en sinónimo de ruina. Se obligó a levantarse y contemplar los rascacielos y las luces de la ciudad que parpadeaban debajo de él, impasibles. Se había creído amo y señor de este lugar, convencido de su invulnerabilidad. Ahora veía la indiferencia con que la Ciudad de México seguía respirando. Nadie era imprescindible. Lo invadió un pensamiento amargo. Había dedicado su vida a erigir un imperio que, en el fondo, no era más que humo, y que ahora se había evaporado ante sus ojos. Siempre creyó que el peor temor de hombres como él era perder dinero. Pero entendió la verdad. El peor temor era ser olvidado. Los días siguientes se fundieron entre sí, convertidos en una sucesión de horas vacías. Jonathan dejó de revisar su teléfono. El silencio era la única respuesta. Su equipo legal se quedó sin argumentos. El Consejo de Administración lo había sustituido. Sus activos estaban congelados, su reputación más que devastada. Él jamás entendió lo que significaba no tener poder. Incluso en sus negociaciones más tensas, siempre había un punto flaco que podía explotar, una ventaja que inclinaría la balanza a su favor. Pero ahora no había ningún recurso, ninguna estrategia, ningún plan de emergencia. El juego del poder, que había dominado toda su vida, no le ofrecía una escapatoria. Se aventuró a salir a la calle por primera vez en días. Caminó por Reforma, sintiendo el golpeteo de sus zapatos caros sobre la acera. El mismo calzado que en otro tiempo significó autoridad y ahora parecía ajeno. Sus trajes a la medida parecían un disfraz incómodo en medio de la multitud.
Entró a una cafetería donde solía ser cliente habitual. Antes, los baristas le sonreían por costumbre. Ahora, uno de ellos lo miró con cautela, reconociéndolo, pero sin atreverse a preguntar. Ordenó un café con voz firme pero sin alma. Buscó su tarjeta de crédito negra, esa que antaño no tenía límites. La pasó por la terminal. Declinada. Sintió que la sangre se le agolpaba en las sienes. Era un acto mecánico, un reflejo instintivo. Volvió a intentarlo con otra tarjeta. Declinada también. Sintió el silencio como un golpe seco. La gente lo observaba, intrigada. Algunos cuchicheaban, con la sorpresa de ver al gran Montemayor, el que dominaba los titulares, sin poder pagar un simple café. La humillación le ardía como un veneno, pero se negó a mostrarlo. Alzó la barbilla y miró al cajero. «Olvídalo», murmuró conteniendo la ira y el bochorno. Salió con pasos lentos, escuchando el murmullo de las conversaciones a su alrededor. Las miradas entre compasión y morbosa curiosidad lo perseguían como si fuera un fantasma. Una vez en la calle, comprendió que había perdido más que dinero, compañía o estatus. Había perdido su identidad. Porque sin su poder, sin su influencia y sin el imperio que forjó, ¿quién era Jonathan Montemayor? Jonathan continuó vagando por la ciudad. Los mismos pasos que antes eran seguros, ahora se sentían inciertos. Sus zapatos de lujo resonaban contra el pavimento, pero ya nadie se fijaba en él. La gente no tenía ni la más remota idea de quién era, o si lo reconocían, preferían evitarlo. Antes, su nombre abría puertas. Hoy, solo lo sumía en el escarnio público. Se detuvo frente a la fachada de un edificio de cristal que reflejaba la urbe a sus espaldas. De manera casi hipnótica, se acercó a su propia silueta. Nunca fue de introspecciones profundas, pero esta vez miró fijamente su reflejo. Ya no veía al hombre cuya confianza irradiaba al entrar a una sala. El poder en su mirada se había esfumado. Lo que había en sus ojos era vacío, una sombra de lo que alguna vez fue. Un recuerdo vino a él sin aviso. Su padre, el hombre, que lo había educado con dureza. Si quieres sobrevivir, arrebata lo que es tuyo. El poder no se mendiga, se toma. El mundo no respeta la debilidad. Jonathan lo creyó a pies juntillas. Durante años funcionó hasta el día de hoy, en que se veía obligado a cuestionarlo todo. ¿Qué le dio el poder al final? ¿Miedo? ¿Soledad? ¿Un imperio de humo que se deshizo con el viento? Sintió un nudo en la garganta. Había perseguido una ilusión y ahora no tenía nada. En el reflejo vio a alguien que se acercaba. Evelyn Cárdenas. Lo observaba a pocos metros de distancia. Él no la escuchó llegar, pero no parecía sorprendida de encontrarlo ahí. Casi como si supiera que en algún momento terminaría frente al espejo, obligado a enfrentarse a sí mismo. No habló. Solo lo miró. Jonathan sostuvo su mirada, sin atreverse a esquivarla. Era un duelo silencioso, uno que llevaba meses, quizá años, gestándose. Por fin, Evelyn rompió el silencio. «No te ves como el hombre que conocí en aquella cafetería». Jonathan dejó escapar el aire que tenía contenido. «Ya no sé quién soy». Por primera vez, Evelyn titubeó, no porque lo compadeciera, sino porque vio algo en él que no había esperado. Remordimiento. Y en ese momento, ella tampoco supo bien qué hacer. La ciudad bullía alrededor, en un ritmo continuo que no se detenía por la caída de un solo hombre. Evelyn se quedó inmóvil, con los brazos cruzados, mientras observaba a Jonathan pelear contra un conflicto interno que parecía mucho más grande que la simple quiebra financiera. Había sido doblegado, no por la fuerza de la ley ni por los tribunales, sino por algo más duro, la conciencia de lo que era. Durante años, Evelyn había soñado con este instante. Imaginó a Jonathan destruido, desesperado, intentando aferrarse a su poder con manos temblorosas, y creyó que, al verlo derrotado, su sed de justicia por la muerte de Tomás se vería satisfecha. Sin embargo, ahí estaba él, y lejos de sentir triunfo, solo percibía un extraño vacío.
Dejó escapar un suspiro y apartó la mirada antes de hablar. Siempre pensé que la gente como tú no cambiaba, que, pasara lo que pasara, seguirías creyendo que el mundo te debía algo, que tu lugar estaba por encima de los demás. Jonathan no respondió de inmediato. Tenía las manos hundidas en los bolsillos, los hombros tensos y el rostro diferente. ¿Y ahora qué piensas?, preguntó con voz apagada. Evelyn dudó un segundo. Que ya no lo sé. Por años, él había sido el villano de su historia, el hombre que rompió la vida de su hermano y salió impune, el que, con un simple movimiento, arrojó a Tomás a la ruina. Sin embargo, ver a Jonathan así, en la cúspide de su miseria, no le causaba el placer que había imaginado. Jonathan esbozó una amarga sonrisa. «No espero que me perdones», musitó con la voz teñida de un arrepentimiento que hasta él desconocía. «Ni siquiera sé si lo merezco». Evelyn sostuvo su mirada. No, él no merecía perdón. Lo que hizo con Tomás y con tantos otros no podía borrarse. Tomás seguía muerto, su familia rota, su vida arrancada. Ni 1000 disculpas, ni la peor de las caídas cambiarían eso. Y Aria, sin embargo, comprendía algo que no había entendido hasta ese momento. La venganza no era lo que realmente buscaba. Creyó que si lo destruía por completo, si le quitaba todo, encontraría paz. Pero ahora, al verlo frente a ella, se dio cuenta de que por mucho que Jonathan sufriera, nunca llenaría el vacío que dejó Tomás. «Tienes razón», dijo al fin, con voz firme. «No mereces perdón». Jonathan asintió como si ya lo supiera. «Pero eso no significa que no puedas cambiar». Él la miró sorprendido. Durante un instante, pareció ver un rayo de algo en los ojos de Evelyn. No compasión, pero sí la vaga posibilidad de un nuevo comienzo, aunque fuera incierto. Ella dio un paso atrás y se dispuso a marcharse. «Pasé años queriendo verte sufrir», admitió. «Pero ahora solo quiero que entiendas lo que hiciste, y quiero que vivas con ello». Jonathan sintió un nudo en el pecho. Vivir con ello. Esa sería su condena. No la cárcel, no el exilio, sino saber que todo lo que edificó se levantó sobre cimientos de codicia y crueldad, saber que llevó a la gente a la desesperación, saber que, al final, se quedó sin nadie a su lado. Evelyn dio media vuelta para irse. «Espera», susurró Jonathan apenas audible. Ella se detuvo, sin voltear. «Yo», tragó saliva, «no sé cómo arreglar esto». Evelyn cerró los ojos un instante. «No puedes», dijo, simple. «Hay cosas que no se pueden reparar». Y se alejó dejándolo ahí, solo con el peso de sus elecciones. Por primera vez en su vida, Jonathan Montemayor experimentó la verdadera derrota. No la pérdida de su fortuna ni de su empresa, sino la de aquello que el dinero jamás podría comprar, la redención. Fin. Hola, ¿te gustó nuestra historia de hoy? Espero que sí. Mi equipo de escritores y yo la preparamos con mucho cariño, para que pasaras un buen rato con una historia hecha por humanos para humanos. ¿Te gustaría seguir viendo más historias como esta? He seleccionado 2 especialmente para ti. Solo haz clic y en cuestión de segundos tendrás otra historia que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.